Escuchas desde que Ibero amanece. Y lo prometido es deuda, estamos por acá ya en la segunda mitad del programa de este morning que te acompaña los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana. Y antes de irnos y de que arranque ahora sí con todo este fin de semana, pues obviamente no nos podemos ir sin dejarte en la compañía de Sonoro Norte, esta colaboración que hacemos con la licenciatura en comunicación, y para ello te voy a presentar al maestro Juan Manuel Ábalos, que tiene otra vez un invitado muy especial por acá en cabina, y van a platicar acerca ya del contenido de esta miniserie Pobres de Información. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Muy bien, contento de estar de nueva cuenta acá en este espacio. Gracias, ¿no?, por la oportunidad, y también contento de que de nuevo podemos tener a Luis Agúndez, que es el creador de esta miniserie, y podremos conversar para darle un poquito de contexto, ¿no?, a el episodio 2 de la serie. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por tenerme de nuevo. Oye, pues está interesante porque justo este es el episodio 2, que compromete, ¿no?, como cierto rigor a la hora de que uno escucha. Yo sé que haces todo lo posible para que uno no lo disfrute, pero ciertamente también me acuerdo que tú dijiste, les van a pedir que escuchen esta miniserie y no va a ser tan sencillo. Utilizaste otras palabras. Sí, Así nos tortura. pasa, ¿cierto? Ajá. Como profesor, yo sé que las clases de teoría son unas cosas ahí pesadas, ¿no? Ujú. Y vamos a hacer el intento, ¿no?, de un poco desglosar, de poder acercar algunas precisiones que nos ayuden a acompañarte en la escucha de este episodio 2. Y aquí la idea es que podamos, digamos, en este primer segmento, tener dos momentos en esta conversación. Uno primero, pues que nos expliques el por qué entrar con los planteamientos de determinado profesor, de dónde viene esta necesidad, ¿no?, de aterrizar algunas ideas en torno a un concepto, idea, noción de comunicación. Y después creo que estaría bien que pudiéramos tener un momento para contextualizar, ¿no?, este ejercicio de pensar cómo ha sido la investigación en comunicación, qué conceptos de comunicación se desprenden para pensar una realidad. Yo creo que es importante hacer algunas también acercamientos de otras experiencias. Y pues esta es la propuesta, ¿cómo la ves? Muy bien, muy bien. Dale, pues nos Ok, arrancamos. sí, sí. ¿El por qué? Bueno, mira, durante toda la carrera creo que me he preguntado, no qué es la comunicación, pero qué estudia la comunicación. Porque, pues, si bien sí sé qué es la comunicación, lo podría decir de una forma, tal vez, no sé si vulgar o simple. La comunicación, pues, es precisamente la transmisión de información, pero, pues, también esa definición se va complejizando mientras vas pasando por la carrera. Pero bueno, en fin, ¿no? Lo que a mí me interesaba era saber cómo los comunicólogos, los investigadores, precisamente investigaban cuando lo hacían desde la comunicación. Eh, y eso me llevó a Carlos Vidales, que es un profesor, un doctor, un profesor. Él estudió estudios sociales por la ITESO, es profesor del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, y bueno, muchas otras cosas que ha hecho. Eh, yo me voy por definir la comunicación porque se me hace que es algo, pues, básicamente esencial y necesario de cualquier investigación, poder definir aquello que es lo que estás investigando. Y como yo me estaba aventando este rollo de investigar qué era la comunicación desde Latinoamérica, pues dije, primero tengo que definir qué es la comunicación, y resultó ser muy, muy difícil, Sí. pero también interesante. Y bueno, las teorías no son una tortura, yo sé que dije eso en mi introducción, pero definitivamente siento que es muy interesante y es la forma en la que sistemáticamente nosotros los humanos intentamos de darle una forma de entender la realidad científicamente a las cosas que vemos y vivimos y experimentamos. Sí, yo sé que tú evidentemente también tenías que provocar un poco con tu relato. Créeme que yo no me sentí, sabes, como alterado, provocado necesariamente. Sí, en el buen sentido, ¿no? Está divertido, pues, plantearlo así.
porque creo que también lo que tiene esta miniserie, y este es un paréntesis, es como una propuesta que también reivindica, ¿no? Esa posición de importancia que tiene la comunicación para comprender nuestra realidad social, Ujú, y es que es la trinchera universitaria donde pues uno dedica las horas a hacer esto. ujú. Entonces, digamos, bienvenida a esa idea, a esa provocación. Yo sé que ahora has hecho los énfasis que son importantes. Ujú, Ya nos decías, bueno, importante porque hay que resolver qué es lo que estudia la comunicación. Y de alguna manera, venga, el profesor Vidales, eh, ¿qué es lo que nos propone? O sea, como al final de cuentas en este acercamiento entiendo que te permite resolver ujú. justo el tener una idea de comunicación, guioncito, un concepto de comunicación que sea como punto de partida, ¿no? Sí, Para esta reflexión que nos propones. sí. En ese sentido, ¿cómo fue que te ayudó? Pues, como qué nos dice de alguna Ajá. manera el profesor Vidales que facilitó ese proceso para ti. Sí, precisamente creo que el hecho de que la pluralidad de definiciones no es algo malo, sino algo precisamente que es una característica del campo. El campo es diverso en miradas, es diverso en objetos de conocimiento, dice él, que si no estoy mal, y por favor corríjame si estoy mal, es como la forma en la que entendemos la comunicación como tal, o la forma en la que nos acercamos a aquello que investigamos. Pero en este caso, yo lo entiendo como un tema al cual nos acercamos y a pesar de que desde la comunicación puede ser abordado desde distintas teorías o miradas, pues yo he decidido elegir una y es la de Latinoamérica y las teorías latinoamericanas de la comunicación. Es curioso porque, cierto, ¿no? En la escuela buscamos siempre tener un esquema donde para aprender a hacer investigación, por ejemplo, implica reconocer la posición desde donde tú vas a definir, ¿verdad? Eso que quieres observar y las herramientas que vas a acercar para poder hacer Ujú, la investigación que quieres desarrollar. Y es curioso que, claro, tú te perfilas por una perspectiva como latinoamericana. Entiendo que hay una parte de lo que nos plantea Vidales al un poco decir, bueno, pues hay que priorizar los objetos de conocimiento que tienen que ver con priorizar todo aquel concepto o teoría que permite trabajar la acción o la ujú, información o la misma comunicación, o sea, como ujú, una suerte de paquete un poco más conciso que evita la fragmentación. ujú. Hay una idea clara como de punto de partida, o sea, te facilitó el camino, digamos, esta propuesta para avanzar con una teoría latinoamericana y como una idea de comunicación que te ayude a trabajar Ujú. comunidades. Sí, sí, definitivamente. Me enfoqué en la comunicación como, que es un ejercicio que él elabora o más bien muestra en su texto, la comunicación como comunicación para el cambio social y la comunicación para, bueno, todo lo que abarca eso y también la comunicación comunitaria. Y precisamente eso fue lo que me ayudó a resolver Vidales y también pues su asesoría, Ah, no solo bueno, sí, Vidales. esa estaba por dada, era tu profesor, Ajá, ¿no? sí. Pero además creo que es una, diría, fíjate, Howard Becker, uno tiene sus trucos para poder resolver cosas que tienen que ver con el pensamiento o que tienen que ver con el diseño, ¿no? De una propuesta. Ujú. Pues bienvenida, digamos, esa solución, bienvenido ese truco en términos de Howard Becker. Y aquí estaríamos, bueno, cerrando este primer momento, ¿te parece? Dejamos, digamos, para el regreso, después de escuchar musiquita y de escuchar el episodio como tal, algunas precisiones de contexto y otras cositas que creo que será bueno que podamos conversar. Ok, gracias. Estamos de regreso en este espacio en el que colaboramos intensamente en los últimos viernes de este semestre entre el espacio Sonoro Norte, que es, digamos, esta plataforma, como ustedes bien saben, para compartir las creaciones sonoras, ensayísticas de los y las estudiantes de la carrera de comunicación de la Ibero con Ibero TJ Radio, ¿no? Ujú. Que es la radio de la universidad. Estamos acá, Luis y yo. Ujú. Yo soy Manuel Ábalos, Luis Luis Agúndez, el Agúndez, hola. creador Ujú. de Pobres de Información. Y estábamos acá conversando en un primer momento. Ahora ustedes han escuchado el episodio, seguramente ya saben con mucha más claridad de qué estamos hablando, ¿no? A Ujú. qué nos referimos con estas precisiones que hemos aventurado en un primer momento. Luis, ¿qué se siente que ahora ya todo el mundo conoce de qué va este episodio, que es Ujú. la carnita, ¿no? Sí. Una carnita esencial, un Ujú. episodio importante de tu miniserie.
No, pues mucho miedo porque ya realmente empiezo a definir cosas, lo que implica cierta responsabilidad, pero también muy emocionante porque ya estoy empezando mi camino de la investigación que quería hacer y que pues también fue un proceso para mí de aprendizaje, así que es muy grato que más personas estén escuchando sobre las teorías de la comunicación y tal vez posiblemente se emocionen por ellas. Sí, ya sé. Seguramente hay un público que somos esas personas que habitamos las universidades que tienen programas de comunicación, Ujú. que destinamos tiempo, pues, ¿no? Para tomarnos en serio los espacios curriculares, teóricos, de investigación. Ya les decía el viernes pasado, hemos hecho un trabajo como serio de invitación para que más personas se sumen. Ujú. Entonces tenemos colegas, compañeros, compañeras desde ITESO Guadalajara, la Universidad de Alberto Hurtado Ujú. en Santiago de Chile, por ponerte un Guau. ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, hay que disfrutarlo, dices Sí. bien, estás saliendo al mundo Sí. haciéndote responsable de tus palabras. Ajá. Nos había quedado pendiente hacer unas precisiones y probablemente estaría bien que Ujú. consideremos esta primera parte de este segmento, Ujú. precisiones en cuanto al contexto. Sí. Un poco ayudar a quienes nos escuchan y me parece que fortalece también el diálogo que tenemos tú y yo aquí, el considerar que han habido otros ejercicios que han valorado, digamos, como esa constitución, esa manera en que se ha formado la ruta para hacer investigación Ujú. en torno a la comunicación. Sí. Y entonces hay como diversos personajes, profesores que en su momento han sido como referentes, ¿no? Ujú. Por decir dos nombres, estoy pensando en Miquel de Moragas Spa, el Ujú. catalán, el profesor que tiene algunos libros clásicos que están en la biblioteca, publicados a finales de los 80s, ¿no? Principios de los 90. Sí, hace mucho Ya tiempo. llovió, dicen, Sí. ¿no? Y mira que yo soy de las generaciones que le tocó ir a buscar esos libros a la biblioteca y que de alguna De manera nuevo. les obligo y les digo a ustedes, no sean así, vayan y búsquenlos, ¿no? Está otro profesor que ¿Está me en digital o no viene, está? no está en digital, bueno, Entonces no no he está. tenido la aventura de buscarlo en digital. Ajá. Está impreso y es un libro que lo abres y casi se deshace. Me van a matar aquí en la biblioteca, pero Ajá. bueno, eso pasa. Pienso en él. Pienso también en Armand y Michel Matelart, Ujú. estos profesores que tienen su libro sobre la historia de las teorías, ¿no? Ujú. Y yo creo que son, digamos, autores que están ahí presentes. Pero mira, unos quizá un poco más cercanos en cuanto al sentido de por qué mencionarlos. Sobre todo porque estamos aquí frente a un ejercicio que tú recuperas del profesor Vidales, Ujú. que pone al centro la pregunta por un campo interdisciplinario, por Ujú. un campo que puede dejar de ser interdisciplinario, es Ujú. decir, que consolide a lo mejor un acercamiento más de disciplina, algo no tan fragmentado, ¿no? Ujú. Y entonces ahí aparecen, por ejemplo, el profesor Robert Craig, ¿no? Que es un profesor estadounidense que lo que hace es ofrecernos la identificación de tradiciones de la comunicación Ujú. o del estudio de la comunicación o tradiciones de la teoría, ¿no? Que implica pensar en 7, digamos, como vertientes. Una que tiene que ver con la retórica, otra que tiene que ver con la semiótica, otro que tiene que ver como con la fenomenología, Ujú. ¿no? No es una grosería, es una palabra, ¿no? Que Sí suele suena como decirse en grosería. el Ajá. contexto universitario. Eso Ajá. le digo yo a los estudiantes a veces. Está esta parte de la cibernética, la perspectiva o el cajoncito donde se encuentra lo Ujú. sociopsicológico, la parte sociocultural y la perspectiva crítica. O sea, Ujú. imagínate, ahí hay un panorama Sí. donde, pues, reconocer que fragmentados estamos Sí. y cada Y quien seremos trabaja, y y si seguiremos siendo, seremos, sí. ¿no? Y digamos, hay algunos que se alinean, por ejemplo, Raúl Fuentes Navarro tiene una propuesta de la postdisciplinariedad, Ujú. pero donde no significa negar esa condición de interdisciplina, sino como que Ujú. vayamos un poco adelante, un poco trabajemos ajustando algunas cosas de metodología, ¿no? Por decirlo. Hay otro profesor que funcione como para pensar igual, sumar contexto, Eric Torrico, profesor Ujú. latinoamericano. Y digamos que es un profesor que me parece que tiene un trabajo como muy útil, en donde él recupera como nociones de la producción, circulación de significados, Ujú. trata de considerar cómo el aspecto mediático está presente en este proceso, Ujú. ¿no? Y digamos que él identifica también a su vez, pues, el reconocimiento de algunas tradiciones que suman a esta Ujú. vertiente. O sea, este ejercicio yo creo que funciona como de
atraer estas otras, digamos, perspectivas que han estado ahí presente, Ujú. el cómo investigamos y la teoría que se deriva de esta investigación. Tenemos, por ejemplo, otro proyecto, el de la comunicología posible de Jesús Galindo, Ujú. que pues propone una lógica de disciplinariedad, ¿no? Ujú. Donde están las referencias, pero bueno, pues toca un poco cuidar esta como suerte de apertura, ¿no? Tan Ujú. intensa que se tiene hacia lo que se puede fragmentar. Pero bueno, ese era el apunte que yo quería Sí. colocar. Un segundo momento, ¿qué te parece? ¿Qué podríamos profundizar Ujú. en torno a lo que tú nos dices en este episodio 2? Mm. Algo que consideres que es importante Ajá. recuperar, enfatizar. Pues Vidales dice que tenemos que hablar sobre la transdisciplina, que eso no me queda muy, muy claro qué es, no por sonar como un fraude, pero pues, sigo teniendo dudas porque, pues, a final de cuentas, yo creo que siempre se sigue aprendiendo. ¿Me podría definir un poco qué es la transdisciplina? Ya O me sea, pusiste a trabajar, yo venía a divertirme, Luis, perdón. pero existen estos términos, ¿no? Una perspectiva disciplinaria, una perspectiva de trabajo interdisciplinaria y Ujú. una que es transdisciplinaria. Y en teoría, fíjate que cuando uno piensa lo disciplinario, hablamos de que la teoría y las metodologías que tienen las propias disciplinas funcionan para observar la realidad y resolver una aproximación que Ujú. nos permita acercarnos a la realidad y comprenderla. Ujú. Cuando aparece la interdisciplina, entonces hablamos de que algunas disciplinas se acercan Ujú. y Pero no entre sí son, no se juntan, ¿no? no Completamente. necesariamente se Ajá. juntan, siguen teniendo sus diferencias, pero reconocemos, ¿no? Este concepto viene de la psicología, lo acerco y Ujú. trabajo una noción de comunicación Ujú. que me permite potenciar tales cosas, ¿no? Sí. Por así decir. Y cuando estamos frente a lo transdisciplinar, de alguna manera lo que se propone es como una suerte de superación de esas Ujú. diferencias entre las disciplinas Ujú. y se prioriza, digamos, una construcción teórica que más bien te resuelve una explicación respecto a un problema práctico muy concreto. Ujú. Entonces hay proyectos transdisciplinarios que Ujú. te van a reunir alguna lógica de ingeniería con alguna lógica, digamos, de dimensión social, Ujú. pero digamos, aquí todos llegan a la fiesta con la intención de soltar un poquito Ajá. sus propias teorías y más bien echar mano de ellas, pero en función del problema práctico que Ujú. tienen enfrente a Ajá. resolver. Es un ejercicio más o menos, espero tampoco ser un fraude, No. ¿no? Esa es un poco la idea, esa es un poco la idea. Bueno, pues es más o menos lo que propone Vidales al final, que es acercarnos a la comunicación. Bueno, él se está acercando a la comunicación, como lo veo, su propuesta de la cibersemiótica, lo menciona, que menciona todavía rescatar lo de los objetos de conocimiento, menciona decir que, bueno, vale la pena decir que todavía dice que la comunicación está fragmentada y que así será, y así siempre seremos, pero él quiere acercarse más o menos a la comunicación, no tanto para dar una definición única, sino para abonar más a ella, pero desde miradas muy distintas y transdisciplinares. Sí, es más o menos como lo entendí. Y se me hace muy interesante la propuesta porque pues estás juntando diferentes disciplinas, pero estás acercándote a problemas comunicativos reales que a final de cuentas, él dice, tienes que traspasar los límites, ¿no? Y poder dar respuestas aún más completas que lo que tal vez se puede hacer desde una disciplina única. Sí. Sí, y ahí estamos frente a una propuesta que resuelve una articulación, una conjunción, por ejemplo, de sistemas naturales o sistemas Ujú. artificiales, Sí, yo donde me perdí en aparece esa lo última parte, ahí ya comunicativo. se puso medio complicado y dije, Sí, empezó a hablar de el efecto po- cuántico, ya no recuerdo, no, estoy diciéndolo mal, pero sí se pone podríamos complicado. decir que es una rudeza innecesaria. Esperemos que las personas que nos escuchan ahora, ¿no? Pasadas las 9, tengan esa capacidad de seguir el hilo, que hayan bebido cafecito. Sí. Estamos, digamos, por cerrar y yo creo que valdría la pena un poco, a ver, que tú destaques como qué es lo más valioso que te permitió, porque esto me pareció bien interesante y Ajá. tenemos poco tiempo, lo más valioso que te permitió resolver una vez que tú dijiste, ahí hay una ventanita sobre la cual yo puedo Ujú. continuar, que implicaba reconocer la teoría Ujú. latinoamericana, aparecen los términos cambio, transformación Ujú. social, aparece una noción de Sí, comunidad. ¿Qué es lo que más destacas de esa posibilidad? Fue sí. Eureka, aquí tengo una solución, ¿no? Sí, porque me permitió acercarme a la comunicación desde el papel de la historia que tuvo la historia en la formación de la comunicación latinoamericana y es precisamente en lo que me enfoco mayormente en mi estudio, que es
agarrar un poco de la historia de este ejercicio que hace Vidales, tal vez con diferentes conceptos o un enfoque tal vez un poco distinto, pero básicamente recontar la historia de forma que me permita a mí explicar un fenómeno que sucede, una forma de acercarme a la comunicación y también cómo se distingue la comunicación latinoamericana de la que se produce en otras partes. Y sí, eso fue en esencia lo que hice y lo que como me dio ese momento de eureka, como usted dice, Carlos Vidales, el trabajo de Carlos Vidales, que se llama Historia, Teoría y Investigación de la Comunicación, si no me equivoco, salió en la revista de Sociedad y Comunicación y Sociedad en el 2015. Échenle un vistazo, tal vez no ahorita porque es muy temprano, pero después ya cuando el cerebro esté un poco más vivo y capaz. Sí, sí, claro, los invito, revisen la revista, es una de las revistas destacables que tenemos en nuestro campo, que tanto apreciamos. Pues Luis, muchas gracias, hemos tenido una buena oportunidad para conversar y complementar. Heriberto, aquí estamos, ¿cómo lo ves? Muy bien, pues por acá estamos. ¿Qué les parece si nos quedamos a escuchar juntos el último corte musical y de regreso despedimos el programa? Adelante. Va. Desde que Ibero amanece. Y es así como nos toca decirte hasta pronto y estamos cerrando de lo mejor con este espacio Sonoro Norte, licenciatura en comunicación, por aquí presente en la cabina con vista al mar. Y antes de irnos, pues es la pregunta obligada de los viernes, Juan Manuel y Luis, ¿cómo pinta el fin de semana? Cuéntenme algo, ¿tienen planes o no? ¿Nos dejamos llevar? ¿Soy un juguete del destino? Cuéntenme. Fíjate que a mí me pasa, Heriberto, que a veces sí soy ese juguete del destino a partir de la voluntad de mis hijos, mis dos pequeños. Y bueno, todavía tengo que ir a dialogar con ellos, ¿no? ¿Cuál es el plan? Creo que hoy estamos cuidando a una cachorrita, bueno, no creo, estoy seguro de eso. Nuestra perrita Maguna tiene a su hermanita cachorrita, entonces vamos, yo creo que a cuidarla el fin de semana y como que va a girar en torno a eso, la convivencia. Perfecto. ¿Y tú, Luis? Pues yo nada interesante, voy a cruzar Estados Unidos y voy a ir a IKEA, y voy a ver unos muebles, me voy a dar una vuelta y pues ya, nada muy interesante con mi hermana. Hola hermana, si me estás escuchando. Ojalá ahí nos vemos. Shout out. Ahí nos vemos mañana. Ok, pues por mi parte o en mi caso, pues una caminatita por la playa, se antoja, qué sí. rico, Sabadito, mañana, a gusto. Ya domingo es domingo de guardar, de estar en casa, ¿verdad? Uno se tiene que cuidar, uno tiene que también pues hacer labores domésticas, ni modo que no, Eso porque sí. los platos no se van a lavar solos, dicen. Sí, Entonces, pues ahí está ya el plan. Y como siempre, les agradezco muchísimo que hayan estado por acá, como cada viernes en cabina. Y a ti, amigo, amiga, amigue, recuerda que este programa está lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana y se llama Desde que Ibero amanece. Hasta la próxima, gracias. Nos vemos, bye. Adiós.